¿Qué ole, qué pinches cachondas? Soy yo, Andrómeda Dugay, la chula fresa de Torreón, de México y próximamente de Latinoamérica. ¿Qué? Claro que sí, ¿cómo no? Hermana, estoy muy contenta. Déjenme decirles que estoy al lado de una persona que quiero mucho. Una persona que me ha apoyado en mi proyecto de charlas sin etiquetas, que es una gran aliada de la comunidad LGBTIQ+, principalmente de la comunidad trans. Por eso la conocí, porque yo cuando organizo un charlas sin etiquetas regularmente hago una investigación previa y en aquella ocasión íbamos a hablar sobre la temática trans. Y me di cuenta que no hay especialistas en Torreón o no hay tantos especialistas en Torreón que aborden estas temáticas sin ningún prejuicio. Y pues da la casualidad que conocí a mi comadre Ceci González y desde ahí pues nos hicimos muy buenos amigos. Ella es una persona que en verdad la quiero muchísimo, una persona muy noble, una persona muy linda, muy cálida y aparte una gran mujer. Comadre, ¿cómo Ay, qué linda, muchas estás? gracias, muy contenta de estar aquí. Sabes que el cariño es recíproco, Andro, y que me hagas parte de, siempre es todo un honor porque sé que eres una persona muy trabajadora, que Ay, lucha hermana, muchas y que lucha por gracias. causas importantes. Entonces, qué honor estar aquí contigo otra Hermana, tú vez. también luchas por causas importantes Sí. y a lo mejor no perteneces a la comunidad LGBTIQ más como tú lo has mencionado o hasta ahorita, porque ya vimos un episodio de los tazos, hasta ahorita no Uno has no dado la sabe. Pero qué chingón que seas de la comunidad hetero o que seas hetero y te interese abordar estos temas, hermana. En Muchas verdad, gracias. de parte de todas mis hermanas trans, de parte de todas las personas que somos no binarias, de las personas intersexuales, realmente necesitamos a más especialistas como tú. Y Ay, por muchas eso hoy gracias. vamos a hablar de este tema, el tema de la sexología, comadre. Tu camino en la Ujú. sexología, híjole, yo creo que ha sido bastante, inclusive complicado, Sí. controversial. Ahorita nos vas a Ujú. platicar un poco, porque yo te conozco, hermana, y eres una niña de casa. 100% de casa. Tengo la fortuna de conocer a tus papás. Un Sí, saludote a tus papás que también van a charlas sin etiquetas, tus claro. abuelitos, Sí. todos, güey. O sea, qué chingón. Pero tú sabes que las mujeres y el sexo, o sea, es Claro, bastante peleadísimo. controversia. Sí, 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 A ver, sí. cuéntame, tú estudiaste primero psicología, obviamente, y luego te En- especializaste en sexología. sí, ¿Por qué, ajá. hermana? Fíjate que yo desde que estaba bien chiquita, Andro, híjole, ¿qué te puedo decir? Como desde los 8 años supe que quería ser psicóloga, pero yo me visualizaba con niños. Ok. Entonces ya fui creciendo y todo, estudié la carrera en psicología, me encantó. Y luego estudié una maestría en psicoterapia breve y hipnosis clínica. Y estando ahí, me acuerdo que una vez le pregunté a mi maestro, que nos daba clase de sexualidad precisamente, sobre transexualidad, pero yo no sabía qué era la transexualidad. O sea, mi pregunta fue algo como de que, profe, ¿qué pasa si una mujer, fíjate como mi lógica, ¿no? Si una mujer se viste como hombre y un hombre se viste como mujer y luego se enamoran, ¿son gays o son Ujú. heterosexuales y así? Y no me acuerdo qué me contestó, pero en mi cabeza fue como, esta pregunta estuvo bien estúpida, como muy fuera de lugar. Ok. Sí, pero algo dentro de mí decía como, esto a mí me inquieta, ¿no? Me hace sentir que hay algo que me falta. Entonces, después empezaron a haber muchos programas de infancias trans y demás, y yo decía, es que yo no sé cómo abordar estos temas y soy psicóloga. ¿Para qué año era esto más o menos? 2017, no, para como el 2015, Ah, más o ok. menos. Y entonces yo tengo un amigo que en aquel entonces vivía en Ciudad de México y su roomie estudió el diplomado en educación sexual. Y entonces un día estábamos platicando en la noche y entonces me surgió esta duda y me dijo, claro, a las personas transexuales y tal. Y yo de que es que yo quiero saber sobre esto, ¿no? Me Porque encanta. yo dije, soy psicóloga y acuden a mí personas dentro de la diversidad y me parece increíble que yo no sepa que hay estas definiciones, que hay estos conceptos y pues soy una persona en la que la gente confía. Sí. Sí, entonces es una responsabilidad muy grande. Sí, de hecho yo tengo muchos conocidos, muchos amigos
que han dejado a sus psicólogos por el tema de que no saben tratar a una persona. Por ejemplo, yo soy una persona no binaria, soy abiertamente no binario, pero a mí, por ejemplo, no me molesta si me hablan como mujer, como hombre, o si me dicen ella, etcétera. No hay Ajá. ningún problema conmigo, pero este soy yo. Claro. Hay personas en las que sí les incomoda el hecho de cómo te diriges con ellos, Sí. si tú no sabes el tema de la transexualidad. Por ejemplo, en mi caso, yo pues siempre abordo, como soy periodista, pues abordo el tema de informar, ¿no? O sea, en lugar de enojarme y decir, no, es que es esto y es esto, o sea, yo lo trato de hacerlo como un poquito más educativo, vamos. Claro. Pero hay personas en las que no, y entonces es bastante importante que una persona, un profesional de la psicología aborde estos temas sí o sí. ¿Por qué? Sí. Porque son temas de actualidad. Sí, y además cuando le ignoran, malinforman a Exacto. personas que acuden desesperadas. Fíjate, yo tengo una paciente trans que me decía, Ceci, yo me acuerdo desde chiquita que yo decía, yo me identifico como mujer, pero a mí me gustan las mujeres, entonces yo no soy gay. No, porque creía nada más que había o personas homosexuales o personas heterosexuales, entonces ni siquiera se podía identificar. Okay. Y eso es bien importante, o sea, ni siquiera sabía que había un nombre para esto que me estaba pasando a mí, y fue hasta carrera que supe, yo soy una persona trans, yo soy una mujer trans, y resulta que soy una mujer trans lesbiana. Y existe. Exacto. Claro, y existe. Y entonces, pues no te informan de esto, y como psicólogo, imagínate que llegue un paciente y que tú digas, ¿de qué me estás hablando? No te entiendo. No, inclusive yo me acuerdo que a mí, o sea, me pasó de que cuando salí del closet a los 15 años, fue que vamos a llevarte al psicólogo para ver si te acomoda. Y me hice travesti. Pero hermana, o sea, pasa eso, o sea, inclusive, ¿qué tabú tiene la psicología en los padres de familia? Sí, ¿sabes? sí. Y muchos culpan a los papás, ¿no? Exacto. Y entonces sí, tiene algo que ver con la crianza y demás. Hay muchísima mala educación, porque siempre ha habido educación sexual, pero esta base de prejuicios, de miedo, de culpa, de vergüenza, de que es pecado, de que bla, bla, bla. Y entonces no les permite a ellos como papás saber cómo reaccionar y cómo responder ante este tipo de situaciones con sus infancias. Y entonces se asustan, acuden con un experto que si no sabe del tema, pues los está poniendo en muchísimo riesgo, ¿no? Claro. Y sí, desafortunadamente en Torreón vemos pocos sexólogos, porque aquí en sí, creo que en un tiempo sí estuvo la maestría en educación sexual y en sexología clínica, pero ya no está. ¿En dónde? ¿En la creo Ibero? que estuvo en la UAD, me parece. Ok. Hace mucho tiempo. Ay, qué perros. Sí. Pero bueno, al grado de que ya no esté también quiere decir algo, o sea, que realmente Exacto. no hay tanto interés en abordar temas de sexología Así es. hacia personas de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Sí. Entonces, para mí entrar a este diplomado en educación sexual fue como un boom primero de conectar con mi propia sexualidad y de darme cuenta como yo también traigo muchos temas, yo también crecí aquí, tengo muchísimos prejuicios, tengo temas con mi cuerpo que afortunadamente este diplomado trabajó mucho en que primero contactáramos con nosotros mismos. Y me encantó tanto que después dije, quiero hacer la maestría, ¿no? Y claro, afortunadamente yo pues tengo el privilegio de que mis papás, como ahorita lo mencionaba, siempre me han apoyado. Claro que la primera vez que les dije, oigan, quiero estudiar educación sexual, sí me dijeron, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿qué hace un educador sexual? ¿Qué hace un sexólogo? Aparte era en Ciudad de México y era ir cada 15 días y pues nosotros no conocemos tanto Ciudad de México. Entonces era de que qué miedo, Ceci y tal, pero pues gracias a Dios, gracias mamá, gracias papá, que me dijeron, bueno, pues va. Ándale, pues. De hecho, nos conocimos en ese lapso, ¿no? Cuando estudié la maestría. Ajá, cuando estudiaste la maestría. Primero fue el diplomado y ahí estaba mi amigo Juan, que también gracias a él es que pude estudiar porque él me ofreció las puertas de su casa y siempre llegaba los viernes y me tenía pizza y vino y demás. Entonces, la verdad, tuve una red de apoyo muy bonito que me ayudó a estudiar este diplomado y después me decía la maestría, que fue cuando te conocí. Ok. Que era una vez al mes, ya no era cada 15 días, no era tan pesado, pero se vino la pandemia. Entonces todo fue en línea y pues para mi fortuna pues me ahorré bastantes pesos. Sí, hermana, bastantes pesos, hermana. Sí. Oye, y, o sea, entonces tú siempre tuviste interés por la comunidad trans. Sí, me inquietaba mucho. ¿Por qué, hermana? ¿Qué te llamaba la atención? Fíjate que hace poquito estaba viendo una entrevista a Saskia Anillo de Rivera que, bueno, ella creo que atiende mucho el tema de las mujeres que están dentro de la cárcel. Y
Y decía ella, a mí me molesta mucho que en algún momento digan, es que seguro tú tienes a un pariente ahí y tal y bla, bla, bla. Dice, porque como que esa es mucho la mentalidad del mexicano a veces, Sí, ¿no? claro. Como es que te movió mucho esta causa porque tienes un pariente que es trans, porque tienes una persona que es gay y demás. Y en mi caso no. Fíjate que no, o sea, creo que son cosas, yo sí creo que Dios te habla a través de tu corazón y que te mueve a través de, y fueron inquietudes que a mí me fueron surgiendo y que dije, ay, esto es importante, ¿no? Claro. Sí, a diferencia, por ejemplo, del feminismo, ¿no? Que pues soy mujer y entonces pues ahí sí me identificaba mucho, pero con la comunidad trans, pues Sí, o sea, realmente sí tuviste que aprender desde cero. sí, exacto. Y la neta sí es cierto, o sea, lo que tú acabas de decir, siempre hay personas que nos apoyan y que nos inspiran. Por ejemplo, en mi caso, mi mejor amiga es trans. De Ajá. hecho, nos conocimos porque mi mejor amiga fue Fue psicóloga conmigo. más bien Ceci fue psicóloga Ajá. de mi mejor amiga. Y por esa misma razón fue que nos contactamos para charlas, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, por ejemplo, ella me inspiró a crear el proyecto para apoyar a personas trans en hacer su reconocimiento de Ujú. género, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. pero en tu caso, ¿cómo fue la primera vez que tuviste a un paciente o a una paciente trans? Fíjate que yo, como empecé como educadora sexual, Ujú. empecé a dar pláticas y entonces la gente se empezó a acercar a mí porque yo les digo, es que hay muchas veces que solamente es cuestión de educar, ni siquiera es tanto como un proceso terapéutico. Y ya cuando la gente entiende qué es lo que está pasando, cómo es su identidad, la diferencia que hay entre una identidad y la orientación, ya se sienten en paz, ¿no? O sea, aquí la cuestión es, me siento raro, siento que no pertenezco, siento Ujú. que no hay nadie como yo. Y entonces, ya que se sienten ahí atendidos, es que se va dando el proceso terapéutico. Entonces, fue por eso que elegí estudiar luego la maestría en educación sexual y especialidad en sexología clínica para ir abordando los temas. Ok. Ahora, claro que hay personas de la comunidad que se acercan y a veces no te ven tanto como aliada, ¿no? O sea, yo sí me he dado Ah, se cuenta ha que a veces, tocado. sí, a veces llegan y como que te están cuestionando a ver qué tanto sabes sobre el tema, pues porque soy mujer, sí, sí, hetero, ¿no? Entonces, sí, de repente, digo, me acuerdo no tanto con la transexualidad, pero me acuerdo cuando hablamos de intersexualidad hace Ujú. el año pasado, que yo me acerqué a una plataforma en donde se habla de intersexualidad y yo quería investigar sobre el tema, incluso yo había dicho, pues igual lo podemos invitar a alguna de las personas intersexuales a Claro. platicar acá en Charlas Sin Etiquetas. Y me acuerdo que me hicieron sentir hasta cierto punto como invadiendo un territorio que no me correspondía. Por eso me acuerdo que ahí abrí justo con, no soy una persona intersexual, pero voy a hablar sobre el tema desde lo teórico. Porque me empecé a cuestionar como, ¿de verdad eres aliada y le estás quitando su lugar a alguien? Pero entonces dentro de mí era, bueno, ¿qué tal que vienes? No, es que no te conocemos y no sabemos en dónde vas a salir. Y yo de que, oye, pues te enseño mis títulos y tal. Sí, o sea, tú puedes tener títulos, pero no sabemos tu ética profesional y tal. Ok. Y yo, ay, ¿cómo puedo ser aliada? Y es que justamente hay muchas marcas, muchos profesionales que sí abusan, o sea, realmente Exacto. ven a la comunidad LGBTI como más meramente como un negocio, como un público Sí, y no como personas que realmente estamos luchando día con día por nuestros derechos. exacto. Y hay gente que Eh, se abusa del Hay tema, gente y sí. profesionales que sí abusan del tema, Ajá. pero en este caso, ¿tú qué le recomendarías a la gente para que confiara en estos profesionales? Por ejemplo, en este caso, tú que eres aliada, o sea, y también es muy importantísimo quitarnos un poquito aquellos prejuicios y abrir nuestro corazón y nuestra mente, no estar siempre a la defensiva. O sea, Ujú. entiendo totalmente que la sociedad nos debe totalmente Sí, muchísimo por el tema de que pues sí, o sea, es que sí nos han violentado por muchísimo tiempo y nos claro. siguen violentando, pero también es importante escuchar la versión de otros profesionales. Por ejemplo, yo sí considero a Ceci una gran aliada porque justamente no es de la comunidad LGBTIQ+, Ujú. y sé que se ha estado preparando por muchísimo tiempo para abordar estos temas. Ujú. Entonces, que son temas que sinceramente no todos tocan y que es hasta muy hace poco en la comarca lagunera se consideraban temas tabúes. Sí, claro. O sea, por eso te preguntaba a ti al principio de que, ¿cómo fue este proceso? Porque, güey, eres niña de casa, literal. O sea, o sea, y hablar sobre estos temas es bastante fuerte y controversial. Sí, ¿Has sí, sí, tenido sí. problemáticas en tu vida por abordar estos temas? Fíjate que por el tema de ser mujer, el apoyo a mujeres trans, sí de repente como Sí. no es muy sororo de tu parte
como que luego siento que hay esta lucha de que las mujeres trans quieren ahora al revés, ¿no? Invadir nuestros espacios, invadir, por ejemplo, en cuestión del deporte, ¿no? Y entonces están ahí, que luego también en algún momento me dije que qué difícil es portar el decir soy aliada o soy feminista, porque luego te vas dando cuenta que como que va escalando y cada vez son más requisitos. Y a ver, yo no soy deportista, yo no soy endocrinóloga, Andro, pero sí me di a la tarea de investigar un poquito sobre el tema y me di cuenta, no sé si supiste, que incluso hay mujeres africanas cisgénero, mujeres con vulva, que no les permitieron correr porque tienen niveles más altos de testosterona, aunque sean mujeres cis. Sí, y entonces, a ver, es que estos estándares ya al final del día también están afectando a personas por las que se supone que estás luchando, ¿no? Y luego creo que empezaron a hacer estudios en donde demostraron que altos niveles de testosterona no hacía que fueran mejores deportistas. Y me parece que más bien lo que hace falta, Andrés, es investigar más, ¿no? Tanto endocrinólogos como deportistas, y creo que se abriría muchísimo más el campo que hicieran diferentes tipos de categorías a la hora de seleccionar quiénes van a participar en estos deportes, porque entonces otra vez son estas mujeres trans invadiendo nuestros lugares. Y fíjate que también vi en un corto de Ecofeminismo Bolivia que decían, es que otra vez es lucha de mujeres contra mujeres, porque yo no sabía, por ejemplo, que Michael Phelps tiene un tema con el ácido láctico, No estaba enterada. Que le hace tener como mayor resistencia y recuperarse más pronto después de nadar, y lo tiene más pronto para volver a otra competencia, ¿haz de cuenta? Ok. Entonces eso le da ventaja sobre otros nadadores. Y hay un basquetbolista que se me fue el nombre, que creo que mide 2 metros 16 centímetros, y eso también le da ventaja sobre otros jugadores. Claro. Pero a los hombres no. Sí, entonces yo digo, es que nos estamos como alejando del punto que es el patriarcado, entendiendo el patriarcado como este sistema de dominio de lo masculino y del ser hombre contra lo femenino y el ser mujer, pero al final del día estamos en la misma lucha. Sí, porque nadie habla de ellos, nadie. A mí nunca me ha tocado escuchar de que este hombre trans, está participando en esto y tal. Entonces, yo creo que ahí sí recibí como ciertas críticas de eres mujer, has peleado porque las mujeres tengan un lugar y ahora como que quieres como que también que las mujeres trans entren aquí, somos diferentes, son diferentes luchas y tal. Y digo, híjole, es que pues al final del día eso también es violencia, ¿no? Sí, es violencia. ¿Tú sí consideras que son diferentes luchas? Porque al final de cuentas, bueno, también esto yo lo he notado con la comunidad LGBTIQ+. O sea, al final de cuentas, siento que el machismo ha afectado tanto a las mujeres como a integrantes de la comunidad LGBTIQ+. O sea, y ya lo dije como en un chorro de entrevistas, pero lo vuelvo a decir, la comunidad LGBTIQ+, pertenecen al grupo, a los grupos vulnerables que existen en México, y también las mujeres. O sea, somos violentados. O sea, y eso quiere decir que el machismo ha gobernado por muchísimo tiempo nuestra cultura, nuestra educación, que se han heredado diferentes patrones. Y por ende, se supone que la lucha o el feminismo como tal, pues prácticamente podría ser de todos. ¿Tú sí consideras que esa postura es cierta o consideras que el feminismo es meramente para mujeres? Yo la verdad sí creo que es la misma lucha. O sea, hay un feminismo que es el que a mí, con el que más identificada me siento, que es el interseccional. Que habla justo esto de las personas con más privilegios y las personas con menos privilegios, porque, a ver, yo como mujer cisgénero heterosexual tengo menos privilegios que un hombre cisgénero heterosexual, pero tengo más privilegios que una mujer lesbiana, ¿no? O que una mujer transexual. Y luego le vas bajando, Andro, que aparte no tengan una educación, por ejemplo, o que tengan un nivel socioeconómico bajo. Y entonces creo que luego nosotros aquí con menos privilegios que las personas que tienen más privilegios, al tener más que las de abajo, terminamos violentando también. Sí, y al final sigue siendo este sistema de dominio y nos siguen enseñando que somos enemigas, y yo la verdad creo que no. Y esto es muy personal, esto es muy personal, pero esta es mi manera de, oye, pues es que son diferentes luchas y creo que todas las luchas son importantes. Claro. Porque no sé, luego hablaban mucho desde el lado del feminismo de que, ¿sabías tú que hay más hombres que asesinan que mujeres y tal? Y yo, pues también está bien gacho. ¿Qué movimiento hay para eso? En vez de criticar el mío, ponte a hacer algo para que no haya tantos hombres asesinados.
No, Exacto. porque esta es mi lucha. A lo mejor no empato con todas las luchas y no es más importante la mía que la gente que defiende a los perritos, por ejemplo, en la calle. A lo mejor no es algo en lo que yo estoy involucrada, pero no voy a ponerme a criticarte si ni siquiera estoy haciendo nada yo por Claro. lo que a mí me mueve. Entonces, creo que la lucha en general de todos es para que haya una igualdad, para que haya justicia, para que tengamos los mismos derechos, que por el simple hecho de ser seres humanos deberíamos de tenerlos, independientemente de todo lo demás, ¿no? Exacto. Sí, creo que nos estamos olvidando un poquito de eso, ¿no? Que al final de cuentas estamos luchando por los derechos. O sea, Exacto. realmente si las mujeres salen a marchar, y destrozan a la ciudad y a lo mejor puede que haya personas que lo vean mal, pero al final de cuentas es una forma de agredir al sistema Exacto. por el cual les ha agredido por muchísimo tiempo. En este caso, a la comunidad LGBTIQ+, nuestra celebración es un poco más diferente, pero al final de cuentas es visibilidad, es transgresor. O sea, yo estoy transgrediendo a la gente al salir por tacos, por ejemplo. Se les atora el taco. No los dejo comer en paz. Pero al final de cuentas estamos transgrediendo porque sí estamos o fuimos educados por un sistema muy machista. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención cuando salió lo de Barbie, la película de Barbie. No la he visto. ¿No la viste? Sí, ay, me no, siento entonces no muy puedo mal. decir esto. A No mí la me he encantó la temática, cabe destacar. La película no me gustó porque se me hizo, a mí me aburrió. Y yo se lo comenté a una amiga y luego me dijo, al finalmente de hombre. Y dije, ¡qué perra! O sea, ya a ti como, o sea, te da hasta miedo hablar sobre estos temas Sí. porque dices, güey, pero no, güey, o sea, una cosa es dar una crítica, no estoy criticando la temática, al contrario, me encantó que se haya abordado la temática desde el punto feminista, pero la película no me gustó, me aburrió. A mí me aburrió. Yo, la verdad, pues no sé, güey, pensaba que iba a tratar de otra cosa. Y sí me quedó como que ese pensamiento de que al finalmente de hombre dije, mira qué perra, hermana. Sí, que luego te sientes sí, claro. Y luego dice, claro. y luego te pones a pensar y dije, güey, pues qué dije mal. O sea, yo simplemente nada más dije que no me gustó. Simplemente dije que no me gustó. Como ser humano. Como ser humano. O sea, quítate las etiquetas de que feminista o de que no binario o de que Andrómeda y tal, pues simplemente no me gustó y punto, ¿no? Ajá. Pero sí creo que luego cuando ya te colocan esta etiqueta de feminista, como que no te gustó la película. Y es que ¿sabes qué es lo que yo siento que pasó con esa película? Que como en muchas ocasiones, o a lo mejor ya estoy tan acostumbrada a de que, por ejemplo, llega junio y todas las marcas se pintan de arcoíris, ¿no? Ajá. O de que Andrómeda te hablan para todas las publicidades y, pero ¿qué pasa durante el resto del año? Entonces yo sí siento que fue una estrategia, o sea, que utilizaron el feminismo como una estrategia de marketing. A lo mejor esto va a ser muy controversial, no lo sé. Pero es tu opinión, es mi opinión, claro. es una opinión. Entonces yo lo vi, yo lo pude asimilar como lo que comúnmente pasa con la comunidad LGBTIQ+. Sí. Entonces yo al ver eso en una producción, o sea, y que el tema fuera tan obvio, porque sí fue una película muy obvia desde mi punto de vista, yo dije, güey, pues es que se van a aprovechar de la temática para atraer a más público. Es lo que pasa con la comunidad LGBT. Entonces, sí, y también con las mujeres en marzo. Exactamente. ¿No? Todo del 8M y te invitan y quieren que participes. Que mujeres gratis y todo eso. Sí, y eso también, como sin pagar y tal. Y entonces dices, pues soy mujer, apóyame, ¿no? Y ya después, el resto del año ya nadie nos hace caso, ¿no? En este caso, ¿tú crees que haya profesionales de la psicología que también tiendan a abusar sobre, pues no sé, o sea, ahorita no sé, la temática trans, sinceramente, siempre ha existido, pero ahorita sí es un boom, sí, ¿no? Y lo acabamos de notar por la presencia de Wendy Guevara en la Casa de los Famosos, que por cierto hizo historia, o sea, que una mujer trans haya ganado y que sea una mujer trans de clase media baja o baja, de piel morena, de padres totalmente humildes de León, Guanajuato, y ganó un reality show
con la presencia de muchísimos famosos de años, o sea, de años y con bastante trayectoria y con bastantes seguidores. Ese creo que es un claro ejemplo de los pocos privilegios que ella tenía. Exacto. Con los demás. Entonces, no sé si tuviste La Casa de los Famosos. Ay, hermana, pues es que todo el día estás trabajando. No, o sea, pero en TikTok o así, o sea. Sí, vi más o menos. Entonces, bueno, yo tampoco vi, o sea, pues sí conozco, saludos a mis comadres que estaban todo el día pegadas en la tele viendo La Casa de los Famosos, pero te empiezas a analizar, bueno, justamente por esas pláticas, que, o sea, tengo amigos que pagaban de que para verlos los 24 horas al día. Entonces, una de esas pláticas era de que Wendy en verdad estaba educando a la gente. Ah, sí, también escuché sobre eso. Porque la gente desconocía totalmente de la comunidad trans. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso ahora? La comunidad trans ahora sí está o sea, es muy visible y hay ciertos profesionales o puede haber ciertas marcas que pueden abusar de este tema. Claro. Y en verdad olvidarse del objetivo de visibilizarse, siento yo. Sí. ¿Tú consideras que hay profesionales, en este caso de la sexología, que pueden o que tienden a abusar sobre esto? Yo creo que sí, en general, personas que pueden abusar de todo. Claro. Sí, ahí sí creo que importa mucho. Pues híjole, es que yo sí me baso mucho en que como profesionista en general tienes que tener siempre a la vista tus estudios, en dónde estudiaste, y obviamente también es mucho de percepción, ¿no? De cómo me siento yo en consulta con esta persona, qué tan entendida me siento, qué tanto me siento en un lugar seguro, y a veces no porque sea un mal terapeuta, sino porque no hay clic, ¿sí? Okay. Entonces, creo que es la única manera en que tú podrías identificar si alguien está haciendo como mal uso de su título o algo, para de ahí como empezar a agarrar más clientela, ¿no? Ok. Muy poco ético, por cierto. ¿Y tú por qué consideras que en Torreón, o sea, vamos, en Torreón, bueno, la comarca lagunera, que es Gómez, Torreón y Lerdo, tiene exponentes trans muy importantes? O sea, tenemos exponentes que han concursado en eventos internacionales y que han ganado aparte. O sea, y tenemos presencia de personalidades LGBTIQ+ en la televisión mexicana o en plataformas de streaming, etcétera, bastante relevantes en la sociedad, ¿no? E inclusive, no nos vayamos tan lejos, el productor del reality de La Más Draga es lagunero. O sea, uno de los productores es de Gómez. Entonces, ¿tú por qué consideras que no hay tantos profesionales que quieran abordar la temática LGBTIQ+, o en este caso de la temática trans, en el ámbito de la psicología, cuando existen este tipo de personalidades? Y esto quiere decir que existimos, ¿sí? Claro, es que Torreón pues es muy conservador. Sí, ¿verdad? Sí, y bastante machista. Digo, en general México, ¿no? Estaba viendo ahora que hay tanto revuelo con el tema de los libros nuevos de la SEP y tal. Digo, enfocada al tema de sexualidad, ¿no? De los demás temas no estoy muy informada. Pero asustan tanto a la gente, sí. O sea, es que están hipersexualizando a los niños y les están enseñando cosas que no son acordes a su edad y tal. Y yo me di a la tarea de investigar como algunas páginas que eran las que más impactaban, ¿no? Y entonces vi, por ejemplo, que creo que en cuarto de primaria les enseñaban a los niños algo como, tú puedes ejercer, híjole, no quiero decir palabras que no vienen, pero como que se enfocaba mucho en las experiencias sexuales tienen que estar libres de violencia y de prejuicio independientemente como de la orientación sexual. Algo así, te estoy parafraseando, ¿no? Y yo dije, pues al contrario, ¿no? Qué bueno que se les esté hablando de no te pueden violentar y tienes que respetar la diversidad. Porque luego hay gente que dice, es que no tienen edad, pero a ver, Andro, o sea, si yo me acuerdo, o sea, si yo me pongo en retrospectiva, digo, a lo mejor sí no recibí una educación tal cual de, mira, hija, esta es una persona homosexual. Pero yo me acuerdo desde chiquita de 4 o 5 años que había chistes de personas homosexuales, incluso en la tele, ¿no? Súper normalizados. Entonces, si había educación, sí. Vuelvo a lo mismo, si hay educación sexual, pero es inadecuada, ¿no? Porque mientras se trata de hacer burlas está bien, pero habla de enseñarte, oye, tienes que respetar, aunque sea diversidad. No. Eso no. Y luego creo que en quinto de primaria les ponen a los niños a hacer una maqueta como de... creo que antes... No me acuerdo si en tercero les ponen como genitales externos, ¿no? Y entonces ponen pene y escroto y vulva y clítoris, ¿no? Y de que, ¿cómo es posible que pongan clítoris? Y tú así de que, pues así se llama. No, o sea, ¿en qué momento estás hipersexualizando a un niño por decirle
que esa parte del cuerpo se llama clítoris. Claro. Sí, o sea, temas que no, que tú dices, ¿cómo es posible que te asustes tanto de esto? Sí. Y lo veas tan mal y entonces asustas a la gente. Tengo un amigo que me decía, es que están adoctrinando a los niños y tal. Y yo, es que dime por favor de qué manera, o sea, en qué manera se está afectando. ¿Qué es lo que está pasando que es tan grave con en este caso tu niño? Sí, o sea, porque incluso a mí me ha tocado de que en mi generación realmente no se hablaba de temas de este tipo. O sea, No, eran ni en la mía. considerados un tabú. Bueno, por eso te Claro. digo de que tu carrera sí rompe con tabúes, porque por ejemplo, la mayoría del tema sexual con el cual nuestra generación se educó fue a través de la pornografía. Totalmente. O a través, por ejemplo, a mí, saludo a mis papás, pero a mí nunca me hablaron de condón. Me dijeron, mi hijo, esto es un condón, se pone así, no. Y No, pues deja no. todo eso. O sea, yo soy gay, a mí nadie me dijo de que, o sea, de cómo es el sexo anal, por ejemplo, o de cómo es el sexo o qué infecciones puedes tener si no te cuidas Claro. o cosas así, güey. Entonces, la neta, eso sí es muy frustrante porque pues dices, o sea, tú tienes que conocer al mundo desde tu propia trinchera. Sí. Entonces, afortunadamente yo conocí a amigos ya más grandes o pues no sé, o sea, a lo mejor yo antes, por ejemplo, me daba mucho miedo tener relaciones sexuales porque pensaba que me iba a contagiar, ¿no? Entonces, o sea, que me iba a contagiar de VIH, pero pues no, o sea, todo eso lo va superando con el tiempo, pero realmente no existe una educación sexual. Y aparte hay que dejar claro que la educación y la información siempre va a ser un poder. Exacto. Entonces, a lo mejor los padres de familia, porque a mí me entrevistaron para un periódico cuando surgió todo este revuelo y quien me entrevistó es padre de familia. Tiene, o sea, lo conozco porque es padre inclusive de una persona drag, y tiene niños y niñas, como hijos. Y yo sentí esas preguntas como que él estaba resolviendo sus dudas. Sí, güey, o sea, como que estaba aprovechando y yo, y dije, bueno, no la cagues, Andrómeda. Sí. Pero las preguntas que me las estaba diciendo eran tan sinceras y tan reales. Y yo le hablé con la verdad. O sea, yo le hablé desde mi punto de vista, desde mi experiencia, tanto como profesional, como activista, como periodista y aparte como persona de la comunidad LGBTIQ+. O sea, a mí me hubiera encantado leer esos libros de texto cuando yo era niño. O sea, me hubiera ahorrado muchísimas burlas, me hubiera ahorrado muchísimo bullying, me hubiera ahorrado muchísimos miedos y muchísima violencia. Sí. Y cabe destacar que la información es un poder y también eso empodera a los menores de edad. Entonces, eso también puede reducir pues sí, bueno, no nos vayamos tan lejos, la violencia sexual hacia menores, que todavía es un tema que existe en México. Sí. Y los embarazos no deseados en menores también. Entonces, México, nos estamos olvidando de eso. México tiene el primer lugar en abuso sexual infantil. Sí. Y también en embarazos en infancia. Ahora, o sea, niñas de entre 10 y 18 años, ¿no? Ahora, ¿qué riesgo es que no haya educación sexual infantil? Porque mira, no quieren que se dé la educación en la escuela, quieren que lo dé la familia, ¿no? Pero los principales casos de abuso sexual se dan dentro del hogar. Entonces, estás poniendo en riesgo a tus hijos a investigar, porque ahorita ya celular, computadora y no puedes estar seguro de que va a recibir educación adecuada, ni la información que va a recibir va a ser la adecuada. O esto que tú decías, o sea, afortunadamente tú pudiste asesorarte con amigos mayores que tú, pero un mal amigo pudo haberse aprovechado de tu ignorancia de muy mala manera. Sí, porque era un niño. Exacto. Entonces, está bien. Entonces, ustedes como papás, dense la responsabilidad de educarse de manera adecuada para entonces poder educar a sus hijos. Porque aquí sí hay estadísticas de lo mal que estamos porque no hay educación sexual adecuada. Sí, de lo contrario no hay. Y tú, Ceci, por tu experiencia ya como sexóloga, ¿por qué consideras que los padres de familia todavía temen en hablar sobre el tema sexual en la mesa? O sea, cuando, bueno, siento que es nuestra lucha, por ejemplo, en Charlas sin Etiquetas, abordamos estas temáticas que yo no considero fuertes, pero hay personas que dicen, es que es una temática
temática muy fuerte. Sí. O sea, hablar sobre trans, hablar sobre bisexualidad, etcétera. Y que aparte haya niños ahí, o sea, por eso como que le metemos el show y metemos el baile para que al final de cuentas las familias entiendan. Pero si te das cuenta, sí van niños, pero no van todos los niños que consideramos. No, claro. ¿Ok? O sea, y el propósito aquí es ¿por qué? Porque existe el miedo de llevar a menores de edad a que aprendan también sobre estos temas que son muy comunes y que en algún momento esta información les va a funcionar. Fíjate que fue porque en su mayoría ellos crecieron igual. Okay. O sea, nos educan a tenerle miedo. O sea, que de eso no se habla, de eso no se pregunta, eso es algo sucio, es algo cochino y es algo pecaminoso. Y porque vemos la sexualidad como adultos y no nos ponemos a pensar que los niños ven la sexualidad de una manera completamente diferente. Por ejemplo, yo cuando doy talleres, abro con qué sexualidad y demás, ¿no? ¿Y cuándo empieza la sexualidad? Entonces, sí hay gente que dice de que no, pues hasta que estás grande, que tienes relaciones sexuales y tal. Y la respuesta correcta es, pues desde que somos niños, ¿no? O sea, nacemos siendo seres sexuados. Y entonces les digo, ok, explicando las variantes que hay dentro de la sexualidad, ¿qué es erotismo? Y todos de que no, pues erótico me suena latino y el baby doll y una noche de pasión y tal. Y yo, ok, ¿y cómo lo viven los niños? Todos callados. Y yo de que, a ver, dijimos que sexualidad, eso es de infancia. Y así todos así de que, pues, los niños a veces se masturban. Y yo, ok, sí, pero ¿qué más? Se les nubla por completo. Porque Entonces, lo ven como un tabú, ¿verdad? Porque lo ven como adultos. Okay. Entonces, un niño no tiene un encuentro sexual en pareja, ni se masturba pensando en que está teniendo relaciones sexuales con X o Y. Entonces, a ver, los bajo a ver, erótico es todo lo placentero que pueden sentir a través de sus sentidos, valga la redundancia. Todos los juguetes son eróticos. Por ejemplo, la Play-Doh tiene colores brillantes y entonces es súper erótico a la vista, huele delicioso, lo tocas y está bien rico, hay niños que hasta se la comen, ¿sí? Y entonces eso es erótico. Pisar las hojas secas de los árboles es erótico, pero como adulto no, es que erótico quiere decir, ¿cómo que le vas a hablar de erotismo a un niño? Y de que, a ver, relájate un chorro. Es como que ellos vayan conociendo qué sensaciones les gustan y cuáles no. Porque luego hay, por ejemplo, en prevención de abuso, Andro, o sea, dicen, hay que enseñar a los niños a que no toquen sus partes privadas, ¿no? Y yo les digo, es que no son tanto los genitales. Hay abrazos que son incómodos. Sí. Y por eso es importante que ellos desarrollen su erotismo y digan, esto no me gusta. Sí. Porque es una sensación, o me dan un beso y no me gusta. O de que siéntete en las piernas de tu padrino. Exacto. Sí. Entonces, y no están tocando propiamente sus genitales. Sí. Pero ahí es enseñar a los niños, lo que no te guste de sensación en tu cuerpo, no lo hagas. Sí. Pero entonces, no, ¿cómo vamos a hablar de erotismo con los niños? Porque acá como adultos. Sí. Entonces, como tienen estas ideas, luego se frenan con, no quiero que le hables a mi hijo de que va a tener relaciones sexuales y posiciones y demás, cuando no se habla de eso. Sí. Oye, que cabe destacar que también, o sea, sí, la verdad me alarmó muchísimo el hecho de cómo reaccionaron padres de familia en cuestión de los nuevos libros de texto. Pero la neta, los principales que están desinformando a sus menores de edad son los papás. Ellos. Al darles todo el acceso a plataformas como TikTok, como Facebook, como YouTube, como Instagram, donde viene un sinfín de cosas. Wow, o sea, yo me quedo sorprendido de todo lo que yo veo en redes sociales lo puede ver un menor de edad. Sí. Y a veces los padres de familia no están enterados de eso. No tienen Entonces, la recomendación aquí es que también supervisen el contenido que consumen sus hijos o sus infancias. Y realmente no creo que sea malo abordar estos temas desde la infancia. O sea, realmente yo lo veo desde un punto de vista de bullying, o sea, porque yo sí sufrí bullying durante mucho tiempo en mi vida, y fue meramente por la desinformación. E inclusive por eso hago charlas, o sea, hago charlas para abordar temas que eran considerados tabúes. Claro. Porque justamente no había tantos íconos gay antes, por los cuales yo poderme sentir, o sea, pude haber sentido identificado. Me pude haber sentido identificado con personajes que a lo mejor ahorita ya existen, pero antes no había eso. Entonces, creo que sí deberemos de romper ciertos patrones en torno a la sexología. Sí. Ahora, también es importante que como papás reconozcan, ¿no? No sé,
¿cómo hablar de esto? Me pone nervioso, me da miedo, ¿qué tal que digo algo equivocado? ¿Qué tal que lo sobreerotizo? ¿Qué tal que lo confundo? Claro, por supuesto, porque todos crecimos en esta educación, ¿sí? Pero los niños van a tener dudas y si tú no se las contestas, como ahorita decimos, van a terminar en algo pornográfico y la pornografía es lo más falso que puede haber y otra vez es algo patriarcal y la pornografía te enseña que hay violencia dentro del sexo, que es justo lo que yo digo, qué bueno que el libro de texto dice que no tiene que ser así, ¿no? Ahora, como papá o como mamá no me siento con los recursos necesarios para hablar de esto, asesórense. Claro. Sí, habemos educadores sexuales, habemos sexólogos que tenemos la mejor intención. Como que no se sientan mal porque no saben cómo hablarlo, ¿sí? No tendrían por qué saberlo porque tampoco recibieron educación sexual adecuada. Pero sí es su responsabilidad educarse para saber cómo entablar estas conversaciones con sus hijos, sabiendo que si no, los van a poner en riesgo. Ay, no, qué fuerte el tema de... Vamos bien. Es que me quedé así preocupada, hermana. No deja, vamos a darle un sorbo, hermana, porque sí, este tema está bastante fuerte. Salud por ti, por todo lo que has hecho, hermana. ¿Cuál ha sido tu experiencia más chingona como terapeuta sexual en México? O sea, la neta, es increíble el trabajo que tú estás haciendo. Gracias. Porque en verdad tu trabajo es desempolvar aquellos prejuicios que a veces existen en nuestra mente. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia más fregona en este tiempo de carrera que ya has ejercido, comadre? Fíjate que en general hablar de sexualidad me ha traído muchísima satisfacción y me ha abierto muchísimas puertas. Hablar en televisión, hablar en radio, estar aquí en este podcast. Pero si me preguntas uno, y de verdad no es choro, yo me veo en Charlas Sin Etiquetas y digo, wow, qué bonito estar aquí y que tanta gente guarde silencio para escucharte, para prestarte atención. Y que lleguen pacientes que digan, te vi en Charlas Sin Etiquetas, te vi. Que a veces no sabemos. Yo me acuerdo que ya en el after de charlas, ya aquí vamos a salirnos un poco del personaje, hermana. Que yo te dije, hermana, todo el mundo está hablando de nosotros, ¡qué nervios! Es bonito. Y dije, bueno, o sea, es que sí, o sea, ese día, este último charlas fue mágico. Sí, estuvo increíble. Muy bonito, estuvo increíble. No sé, o sea, me acuerdo y todavía la piel se me hace chinita, güey. Sí. Y el ver el recibimiento de la gente, sí siento que todavía la gente, y lo voy a repetir siempre, me vale, este es mi podcast, pero a la gente nos gusta más el desmadre. Pero en temas ya de educarnos y en temas ya de entender un tema, pues se les complica un poquito, ¿no? Por sus prejuicios, por la hueva, etc, etc. Pero en verdad vale muchísimo la pena ir a estos espacios culturales, estos espacios de información, porque no se presentan cualquier persona, o sea, se presentan profesionales que nos van a esclarecer esas dudas que por mucho tiempo han estado en nuestra mente. Sí, y que al final también te acuerdas, o sea, cómo batallamos con el tema de que no hubo ningún endocrinólogo ni nada, o sea, hace falta muchísima gente, muchísimos profesionales todavía que se involucren en esto, igual con el tema de los abogados, ¿no? O sea, ay, ¿con quién me asesoro para X o Y situación? O sea, literal tuvimos que traer a una experta en derechos o en leyes de Saltillo. O sea, ¿qué está pasando en la laguna? Sí, eso habla muy mal de nosotros. Sí, la verdad, sí. Charlas fue como también exponer la realidad. Si se ponen a analizar la situación, no tuvimos a un endocrinólogo 100% lagunero que aborde estos temas aquí en Torreón o en Gómez o en Lerdo o alrededores, porque pues no lo hay. O sea, o no están bien informados, o les da miedo, o whatever, ¿no? O sea, e inclusive en el ámbito psicológico tampoco los hay. O sea, yo nada más te conozco a ti y creo que hace poquito también conocí a otra chica, pero realmente no hay, no hay profesionales que se dediquen de lleno a esto. Tú en esta experiencia, ¿a qué te convertiste en aliada? Porque aunque diga, si tú dices que la gente dice que no, hermana, yo sí te considero aliada, comadre, y ni modo. Muchas gracias. Tú, hermana, bueno, te considero aliada porque has apoyado desde tu trinchera también a personas y ni siquiera pertenece a la comunidad LGBT. Eso es lo más hermoso de que a mí o ¿sabes cómo? O sea, yo digo que, güey, qué chingón. O sea, no necesariamente tienes que tener a un hermano gay, no necesariamente tienes que tener a un familiar, un amigo de la comunidad LGBT y como más para apoyar.
o para ser empático o para, Exacto. pues para unirte a su lucha. Entonces yo siento que desde tu trinchera, desde tu trabajo has apoyado a muchísima gente, ¿no? Muchas gracias. Y que las has empoderado porque como ya lo he dicho, sí hemos sufrido bastante y lo que nos falta a nosotros como comunidad es ese punjoncito para empoderarnos. Pero bueno, como ya eres aliada, ¿tú qué consideras que todavía le falta a Coahuila para realmente ser un estado incluyente en temática trans? Híjole. Pues partiendo de esto, la educación. Educación sexual, educación sobre diversidad, educación sobre lo que es discriminar, porque hay mucha gente que normaliza muchísimas conductas y comentarios que no saben que están discriminando porque pues lo ven normal, ¿no? Y de ahí, pues obviamente muchísimos profesionistas, pero sobre todo también creo que es importante que existan empresas, que existan escuelas, que existan, pues no sé, diferentes lugares en donde las personas de la comunidad trans, bueno, en general de la comunidad LGBT, se sientan seguras. Sí, Ok. o sea, creo que tener un espacio así en donde van a estar libres de discriminación, en donde les van a ofrecer empleo, en donde van a poder estudiar, en donde les van a ofrecer una calidad de vida, de espacio, de tiempo, creo que ahí entonces podríamos decir que se está hablando de verdaderamente algo incluyente, ¿no? Incluso, digo, ahorita que hablamos de las personas intersexuales, no hay médicos que las traten, pero eso en general, ¿eh? O sea, o hay ginecólogos o hay urólogos, pero ¿quién ve un estado intersexual, no? Sí. Entonces, todo eso es como ya existe. Tenemos que movernos para que estas personas también puedan ser atendidas a nivel genital y de manera adecuada, ¿no? Y todo esto también nace desde la empatía, ¿no? Exacto. O sea, porque si tú no, o sea, porque para una persona que se encuentra totalmente en su zona de confort y que no conoce sobre estos temas, o sea, pues meramente no se va a interesar. Exacto. Entonces, sí, en muchas ocasiones este tipo de situaciones nacen a través de la empatía. Sí. También algo que me llama mucho la atención de ti, comadre, es que también eres una defensora de las infancias trans. Uh-huh. Y eso me encanta porque, bueno, para la gente que no está enterada, Coahuila es de los países aliados. Bueno, de los países, ya no peda, culera. Sí, Coahuila, ya país. no peda, hermana. No te creas. Es que esta cerveza artificial, mira, te iba a decir. Artesanal me pone muy cachonda. Y hablando de erotismo y todo, yo ya estoy sexualizada y todo. A mí sexualícenme como quieran, comadre. A los niños no, a mí sí. No, Coahuila es de los estados privilegiados en México. Es de los estados más aliados en la comunidad LGBTIQ+, pero aquí se puede realizar el reconocimiento de género y el cambio de nombre. Esto es para las personas trans mayores de 18 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día, bueno, ya ahorita hablamos como de lo malo, pero lo bueno es que ya hay papás más jóvenes que están aceptando a sus hijos desde muy temprana edad y eso es hermoso. Eso es hermoso porque, híjole, hasta se me pone la piel chinita, hasta me dan ganas de llorar porque qué chingón vivir en estos tiempos donde exista esta mentalidad en algunos padres de familia. Obviamente no en todos, todavía existe la violencia dentro de los hogares, los abusos, etcétera, pero al menos ya hay padres de familia que están haciendo o que están poniendo ese granito de arena en la sociedad para cambiar la situación de su hijo y de la comunidad a la que pertenece. Y en este caso tú me has platicado que has tenido pacientes trans. Sí, bueno, yo veo de adolescentes para arriba, pero tengo como de secundaria. Sí, al final de cuentas están pequeños. Sí, siguen siendo pues menores de edad. Ajá. A 18 años y también es una temática porque no se le dé tanta importancia a la salud mental. Y eso es importante decirlo y es doloroso porque, híjole, la gente tiende a pensar que como se requiere de un diagnóstico, les comparto, o sea, se requiere de un diagnóstico para que tú sepas que eres una persona trans, que es disforia de género. Entonces, esta disforia de género es un malestar por identificarte con un cuerpo diferente al que tienes. Y eso te genera pues tristeza, depresión, o sea, conlleva otros trastornos mentales, no porque la disforia de género, no porque la transexualidad sea, pero te va englobando a no puedo vivirme bien, no puedo vivirme feliz. Pero entonces es como, pero es mental.
no pasa nada. No, y sí pasa. O sea, aunque sean infancias, no se sienten felices, no se están desarrollando en el ámbito escolar, académico y social como una persona cisgénero en este sentido. No, y aparte qué infierno, o ¡Qué sea, horrible! porque eso pasa, yo creo que en toda la comunidad LGBTIQ+, cuando sales del closet. Sí. Yo también, o sea, te comparto, yo salí del closet a los 15 años, pero fueron 15 años de mi vida en los que yo no podía expresar como yo quisiera. Claro, ¿sabes? que te estuviste guardando. Que me estuve guardando, entonces yo decía, salí del closet de una situación bien extraña. No la tienes que compartir. No un saludo a quien me sacó. ¿Qué? Pero, ¿Tú sabes quién eres? Tú sabes quién eres. No, ya hasta le digo mi madrina. Antes me tiraba el pedo y ahora es mi madrina. Pero, por ejemplo, yo pensaba que yo decía, ya cuando esté grande, ya cuando cumple 18 años o ya cuando me gradué de mi carrera, ya le voy a decir a mis papás. Güey, no tienes por qué esperarte a vivir tu vida. Claro. Entonces, como no es una manifestación física, hay un montón de requisitos. Digo, yo también me estuve asesorando con esta persona que vino de Saltillo para cómo le hago cuando son menores de edad, ¿no? Sí. Y entonces tienes que ser psicóloga perito, tienes que demostrar que esto le está afectando a nivel emocional y a nivel mental. Y yo, qué complicado, ¿por qué, no? Y fíjate bien, ni siquiera es tanto, o sea, claro que es tema de transexualidad, pero yo me acuerdo que mi mamá tuvo cáncer. Y entonces a ella le hicieron una colostomía, que es que te sacan una parte del intestino, ¿no? Y un día llegó devastada porque la doctora le dijo, a lo mejor te vas a quedar así siempre. Y mi mamá lloraba y lloraba y lloraba, y la doctora de que, pero estás sana, o sea, tú sabes cuánta gente quiere estar sana y quiere estar en tu situación, de que ya estás libre, o sea, sí, físicamente sí, pero ¿dónde queda mi salud mental? ¿Dónde queda mi salud emocional? ¿Qué pasa también con las personas que tienen cáncer de mama, por ejemplo? Ya te quitamos el seno y tal, ya estás libre de cáncer, qué padre. Pero pues no estoy viendo una parte de mi cuerpo, o sea... No me había puesto a pensar en eso, comadre. Porque, claro, y es lo mismo con personas transexuales. Claro. O sea, a ver, sí, estoy bien físicamente, si tú quieres, no estoy enfermo a nivel físico, pero a nivel emocional no me siento estable. Entonces, es importante. Vi que alguien publicó luego ahí en Facebook de que querían hacer, como en otros lugares, por ejemplo, Canadá, Londres, las cirugías de reasignación de sexo y de género son gratuitas. Y entonces decían que había una iniciativa para que así fueran en México, y una persona de que no, por favor, mejor esos recursos dénselo a gente que tiene cáncer. Y vuelvo a lo mismo. O sea, es que no es uno en lugar del otro. Las dos causas son importantes. Sí. Están dejando a un lado la salud mental. Exacto. No se le pone tanta atención a la salud mental. Y también lo ves en las incapacidades, por ejemplo. O sea, si tú te fracturas algo, a lo mejor no puedes ir a trabajar, ¿no? Pero si estás en depresión, igualmente no tienes la capacidad para estar trabajando. Y entonces, está triste, pero al ratito se le pasa, ¿no? O está en duelo, tienes 2-3 días, me parece, por ley. Sí, cierto. Y tú, oye, no me siento bien para venir a trabajar, no tengo cabeza ahorita para esto. Entonces, imagínate un tema de transexualidad, de diario vivirte como, no soy esta persona, no soy esto que veo en el espejo. Todos los días de tu vida y decirte, te tienes que esperar a los 18 años para que te llamen como tú te identificas que te llamas, para que te veas como tú te identificas. Híjole, como que violencia, ¿no? Para que entres al baño. Exacto. O sea, neta no saben lo difícil que es. Que es algo muy simple, pero no saben la verdad lo difícil que es ir al baño. A un baño donde no te sientes identificado. Sí. Entonces, nos hace mucha falta concientizar que la salud mental es también importante, igual que la física. ¿Desde cuándo podemos empezar a tener o a empezar a tratar nuestra salud mental como ser humano? Desde la infancia. Desde la infancia, desde que tú no te sientes bien, puedes tratarlo, ¿no? Por eso hay psicólogos infantiles y luego hay psicólogos que tratan adolescentes, adultos, en la vejez también, ¿no? Que ese también es un tema en la sexualidad. Sí. Y también, por ejemplo, con las personas con limitaciones observables, que alguna vez me debatían eso, ¿no? Como, si quieres ser inclusiva, aprende a hablar en lenguaje de señas y braille y tal. Y yo, a ver, no lo he hecho, pero como educadora sexual sí concientizo a la gente de que, oye, aunque tengan limitaciones observables, también tienen derecho a tener una vida sexual. Y hay mucha gente que dice, no, pues tiene un retraso, tiene síndrome de Down, ellos no, ellos son angelitos.
Son seres humanos y también tienen derecho. Sí, es cierto. Y entonces, no, pero es que ellos no saben. Sí, sí saben. Sí saben. Sí, sí saben. O sea, tienen erecciones. Claro. Sienten, pues sí, el erotismo se encuentra al final de cuentas en cualquier ser humano. Exacto. Entonces, la sexualidad abarca muchísimos temas, ¿no? Pero sí, cualquier persona puede acudir a terapia. Hermana, ¿qué ha sido lo más complicado hasta ahorita que te has enfrentado en tu carrera como sexóloga? Fíjate que como sexólogas también tratamos temas de abuso sexual, de violaciones. Sí. Y creo que el caso más complicado que he tenido de verdad salir de mi consultorio llorando fue de una paciente de 18 años, justo los acaba de cumplir, que su papá biológico la había abusado sexualmente de ella desde los 5 años. Y sabía su mamá, y sabían sus abuelos, y sabían sus tíos, y todos eran cómplices, y todos la encerraban a ella en el cuarto. Híjole, sí fue un caso que tuve que referir, dije, no puedo. De verdad no, esto es demasiado para mí. Y no, o sea, de verdad eran días de llorar y de llorar y de llorar, de decir, híjole, ¿cómo hay casos tan fuertes que la gente vive y que hay afuera desde este privilegio que no sabemos que incluso el tener papás y mamás que no abusen de nosotros es un privilegio también? Sí, totalmente. Sí, de no vivir este tipo de historias. Yo creo que muchas personas se van a identificar contigo. Hay muchísimos profesionales que yo creo que vas a inspirar. Eres una persona que inspira totalmente. Ay, igualmente. Ay, gracias, comadre. Por eso salud. Sí. Ahorita te digo la pregunta. No. Yo ya parezco la tía borracha, pero es que ya estoy borracha, hermanas. Pero no, la verdad, entre más borracha, mejor la plática. ¿Qué? Fluye más. Fluye más. No, ¿tú cómo haces para también cuidar tu salud emocional? Porque cabe destacar que yo tengo una amiga, dale. Tengo una hermana que es psicóloga. O sea, y los psicólogos son personas. Claro. O sea, son seres humanos que sienten, que lloran, que viven al final de cuentas. ¿Tú qué le recomiendas a aquellas personas que quizás tú estés inspirando, o quizás se puedan identificar contigo para que también cuiden su salud emocional? Sí, yo como psicóloga siempre estoy en proceso terapéutico, obviamente por temas personales, pero por también temas de pacientes, ¿no? Sí, o sea, es que es demasiada carga, ¿no? Sí, y hay algunos casos que te enganchan más, por ejemplo, que te comentaba, ¿no? Y de hecho fue instrucción de mi terapeuta decir, no, refiérelo, o sea, estás muy conectada con esta persona, te sientes mal, te sientes triste y desde ahí no puedes ayudar. Entonces, eso también es como concientizar tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar firmes, tenemos que ser muy objetivos a la hora de estar ahí. Estás enfrente de un ser humano, estás cuidando la salud, vuelvo al tema, ¿no? Es algo importante, ¿no? O sea, un cirujano no podría estar intranquilo a la hora de realizar su cirugía, entonces es lo mismo con nosotros como terapeutas. Exacto. La salud mental, como ahorita decía, es igual de importante que la física, no la desatiendan, por favor. O sea, si no estás bien a nivel mental, emocional, no vas a estar bien en los demás ámbitos. Exacto. Entonces, de ahí parte todo lo demás, incluso físico, porque luego somatizamos mucho cuando nos llenamos de mucho estrés o algo, ya andamos con la gastritis, colitis y tal. Entonces, empezar de adentro hacia afuera. ¡Que viva la salud emocional, hermanas! Ya lo dijeron, la salud emocional es totalmente... Aparte es increíble ir al terapeuta, sí. Yo parezco que estoy en mi propio programa, hablando de mí misma. Y me escuchan. Y me escuchan y todo. Vayan, no, y también entiendo que o sea, la salud emocional también puede ser inclusive un privilegio, pero la recomendación aquí es que no se queden con las cosas adentro, o sea, sáquenlas de cualquier forma, pero sáquenlas, o sea, es importante una red de apoyo, es importante ir al terapeuta, es importante, o sea, también hay líneas gratuitas para las personas que estén en Google los encuentras luego. Exacto, o sea, realmente no te quedes con todo lo negativo en tu interior, porque eso se puede reflejar inclusive, como ya lo dijo Ceci, en cualquier malestar dentro de tu cuerpo, ¿no? Exacto. Pero sí es importante que te expreses y que seas muy feliz. Hermana, ¿tú qué le dirías a aquella Ceci del pasado? O sea, aquella niña de 8 años que tenía la inquietud de estudiar psicología y que hoy en día está ayudando a muchísimas personas, y estoy segurísimo que eres la luz de muchísimas personas. Ay, muchas gracias. ¿Tú qué le dirías a aquella Ceci del pasado? Híjole, pues le diría que lo que ella sueña se va a hacer realidad,
que se esfuerce mucho, que sea valiente, que va a recibir trabas, pero que afortunadamente tiene una red de apoyo muy bonita, que principalmente pues son sus papás, y que descanse en ellos y que confíe en ellos y que ellos al final del día siempre buscan verla feliz y apoyarla. Entonces... Ay, hermana, qué hermosa. Un saludo a los papás de Ceci, hermana. Saludos. Oye, qué bien tu abuelita que no se quería ir de charlas en etiquetas. No se quería ir. Quería ir al after, la comadre. Mi mamá de que ya vámonos, estás cansada. No, aquí me quiero quedar. Se quedó hasta el final. Ay, me encantó. Muchísimas gracias por llevar a tu familia también a este tipo de eventos, hermana. Y que, por cierto, el año que entra va a estar más padre. ¿Qué? ¡Qué emoción! Si les gustó este año, el año que entra va a estar increíble. Y obviamente va a estar Ceci con nosotros. Ay, muchas gracias. Porque ella ya es de cajón, hermana. Ella ya no me la cambia, ya no me la toquen. Con Ceci no. Hermana, pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia en Grítalo, hermana. En verdad, yo creo que este episodio se nos fue bastante rápido, hermana. Sí, porque sí, qué rápido. Porque así nos podemos estar hablando de muchísimos temas, echándonos la copita a gusto, como ya nos surge hacerlo, comadre. Sí. Desde hace mucho que no lo hacemos, ¿qué? Pero muchísimas gracias, en verdad, por apoyar a Charlas Sin Etiquetas, por apoyar a la comunidad LGBTI como hacen, verdad. Que existan personas como tú y en verdad espero que lo tomes en serio, güey, porque que existan personas como tú que apoyes sin ser de la comunidad es increíble. O sea, realmente nosotros hemos vivido o hemos pasado por muchísima violencia. Entonces, ver personas que a lo mejor no han pasado por lo mismo que nosotros, pero que quieran ayudarnos desde el lado profesional, es bastante mágico. Así que muchísimas gracias por siempre compartir tus conocimientos. Muchas gracias. Y gracias a ti por invitarme a este espacio y a Charlas Sin Etiquetas. Sabes que te admiro muchísimo, que te quiero mucho. Y para mí es un honor siempre que me hagas parte de tu trabajo. Ay, comadre, pues sí. Tú ya eres de cajón, hermana. Fíjate, ahora vamos a hacer una dinámica ya para finalizar este podcast. Ahora tú le vas a decir algo a la gente, lo que tú quieras. Puede ser una reflexión, una anécdota, un chiste, lo que tú quieras, comadre. Pero este es tu momento. Grítalo, hermana. Oigan, pues, como decía hace un momento, es bien importante seguir lo que nos mueve en el corazón. Creo que Dios o el universo o en lo que ustedes crean nos habla a través del corazón y hay veces que es importante escucharlo y tener como esta convicción de querer hacer un mundo mejor, porque sí se puede. Si todos nos unimos y vamos luchando, aunque sean por diferentes causas, y nos apoyamos en lugar de poner trabas y en lugar de criticar y ponernos el pie, de verdad creo que podemos tener un resultado que todos como sociedad buscamos, que es tener como un mundo más feliz, con menos discriminación, con menos violencia, con menos injusticias. Entonces, sigan lo que les dicte su corazón. Ay, qué bonito. Infórmense, no sean ignorantes, infórmense. Eso es lo que deben de hacer, edúquense. Muchas gracias, comadre. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? En Instagram y Facebook, @psic.ceciliagonzalezgaray y en TikTok, psicóloga Cecilia. Oye, que por cierto, subes muchos TikToks, mamona. Ya, pausé un ratito y estoy empezando de nuevo. Ay, qué perra, hermana, sí, qué perra. Ahí, por cierto, ahí para que nos des publicidad al podcast y todo. Claro que sí. Y ya saben también seguir las redes sociales de Charlas Sin Etiquetas de One Records. Si ustedes están buscando hacer un podcast de la temática que ustedes quieran, comadre, de sexología, de dragas, de chistes, de comedia, aquí se hace todo morocho. Consulten la página de One Records para que obtengan toda la información necesaria. Y también obviamente síganme a mí, Andrómeda.dugay, la fresa de Torreón, de México y próximamente de Latinoamérica o del mundo. ¡Ah! ¡Lo decreto! Nos vemos en un capítulo más de Grítalo, hermana. Muchísimas gracias, comadre. Gracias, Andro. Nos vemos. Bye. Vámonos a pistear, ya. Soy Andrómeda, babosas.